conmemoración del 50 aniversario de la consecución del Collar de Oro en el Certamen Internacional de Dijon en el año 1963. En primer lugar, agradecer la asistencia y su colaboración en la realización de este acto a los representantes de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia que nos acompañan. Agradecer también al Ateneo Mercantil de Valencia por prestarnos este acto, tan maravilloso emplazamiento. Y como curiosidad, decir que desde sus orígenes, en 1879, Aragón ha estado muy presente en esta institución, ya que sus primeros presidentes, don Virgilio Beltrán Ibáñez y su hermano, don Adolfo Beltrán Ibáñez, eran naturales de un pueblo turolense de Caramocha. Para este acto nos han querido acompañar, además de nuestro cuadro de jotas del Centro Aragonés de Valencia, la Casa de Aragón de Sagunto y el Centro Recreativo y Cultural Aragonés del Puerto de Sagunto. Muestra del gran hito que fue la victoria en ese certamen, no solo para los aragoneses, sino para toda España, que incluso la Casa Civil del Jefe del Estado tuvo a bien felicitar. En la tarde de hoy contamos con la colaboración de don Vicente Vallá y Pla, que actuará como mantenedor del acto. Vicente Vallá es todo un referente cultural en el Camp de Morvedre. La relación de Vicente con Aragón es tan próxima como que en Aragón se encuentran las raíces de su esposa. Pero además de ello, tiene una estrecha amistad y un fuerte vínculo con el Centro Aragonés del Puerto de Sagunto y la Casa de Aragón de Sagunto. En ambas casas ha presentado casi todas sus reinas. Y por si no fuera bastante, Vicente es un enamorado del folclore aragonés, y en especial de la jota, y rara es la ocasión en la que falla algún acto jotero de Sagunto o del puerto. Por todo ello, aceptó gustoso la invitación para formar parte en este acto como mantenedor. Les dejo pues con Vicente Pallá. Buenas tardes a todos, a todas. Empezar así ya pone a uno nervioso, por lo menos a mí, pero seguid por favor. Difícil papeleta es para un humilde mantenedor la de exaltar 50 años después la gesta realizada por este Centro Aragonés de Valencia, alzaros con la victoria en Dijon, en aquel certamen internacional que os dio prestigio y fama en tantos países. Soy mantenedor, como muy bien han dicho, del Centro Aragonés del Puerto de Sagunto y de la Casa de Aragón de Sagunto desde hace varias décadas. Y aún me llaman. No va a ser tan malo. Así pues, con vosotros, con mi Centro Aragonés, con mi Casa de Aragón, me siento como en casa y así me gustaría que me recibierais hoy. Con que amigos, no sé si aún hay más méritos que no son ninguno. Estoy casado y en marzo serán nuestras bodas de oro con una aragonesa de Cuevas Labradas en la provincia de Teruel. Por cierto, Vicenta, me acabas de decir que tu pueblo está grabando en estos momentos. Bueno, si es que es cierto, que me lo suena bien, ¿eh? No sé si serán esos méritos suficientes, pero traigo una enorme ilusión por acompañaros en este efeméride tan importante para el Centro Aragonés. Con que amigos, así pues, dejo atrás cualquier lamento, dando paso al Parlamento de este Centro Aragonés. Centro cargado de historia, que conquistó allá en Dijon el mayor título de gloria de las tierras de Aragón. Y empiezo con un recuerdo emocionado a alguien que fue un gran jotero y un grandísimo amigo mío. Me refiero a Antonio Ayué, a quien conocí y oí cantar en Barcelona, allá por los años 50 y tantos, cuando muchos de vosotros ni habéis ni nacido siquiera. Profesor que fue de este Centro Aragonés y del Centro Aragonés del Puerto de Sagunto. Gran profesor y gran jotero, amigo mío, como os digo, de aquellos años donde le escuché por primera vez. ¿Cómo no tener un recuerdo
para una persona que está en la mente de todos nosotros, que tanto hizo por este centro aragonés como fue don Pablo Luis Maza. En 1951 se puso en marcha el cuadro de jota con canto, baile y rondalla. Tuvo una alumna destacada, tan destacada que se convirtió en su esposa, María Dolores García, gran bailador, coreógrafo y profesor. El Ayuntamiento de Huesca, por cierto, su cuna, le dedicó una calle en reconocimiento a su trayectoria en el año 2011. Hoy es congegnado el profesor de canto y rondalla y el profesor de baile Pablo Maza y García, ilustre apellido. La trayectoria de Pablo Luis Maza está plagada de premios y reconocimientos y de renombre internacional. Bajo su dirección, el Centro Aragonés de Valencia, el vuestro, ganó el Collier d'Or, el collar de oro en Dijon, capital de la Borgoña, en competición mundial frente a 22 países. Por cierto, me decía uno de los que estuvo allí, que quedaron finalistas con Rusia y nos daba miedo aquello. Pero nos daba miedo porque eran muy buenos, y no porque eran rusos. Pero en fin, Valencia y el Centro Aragonés de Valencia se vino con el premio. Pablo Luis falleció hace un lustro, pero este centro no olvidará nunca que gracias a él celebramos hoy el 50 aniversario del premio más grande conseguido por el Centro Aragonés. Como de recordar al maestro Padilla, que adquirió y puso en marcha el Centro Aragonés en la calle Don Juan de Austria. Ese joven de 95 años, nacido en Barrachina, y que dio tan gran impulso a este Centro Aragonés. Adelino Gómez. He leído un escrito de mi amigo, que hoy no puede estar por enfermedad de sus niños, el escrito que publica César Rubio Belmonte en vuestro libro de fiestas. Adelino C., prolífico escritor, costumbrista aragonés, letrista de coplas de jota, y cantó al humor, el amor, la jota, el tirano, Aragón, Teruel, Cabitreal, su pueblo, y la cuna también de ese gran jotero y profesor, tantas veces galardonado, mi entrañable amigo Vicente Rubio, a quien en su pueblo ha dedicado recientemente una calle. Aquí os dejo como muestra algunas de las letras de Adelino Gómez. Dicen mi suegro y mi suegra que soy mal trabajador. Si les he dado 12 quietos, ¿qué más quieren que haga yo? Te quiero como si quiera una madre, vida mía. Si yo tuviera dos padres, mira cómo te querría. Ya se han vestido de rosa las calles de Camino Real. Son las mocicas que vienen de coger el almazán. Besé el pilar de la Virgen, donde antes besó mi madre. Con solo un beso besé mis dos amores más grandes. Los chopos de la ribera que se miran del río tienen grabados sus nombres, el nombre tuyo y el mío. A la Virgen de las Cuevas tengo yo que pedir que no te cases con nadie si no te casas conmigo. Y dejo para la ciudad una jota que parece dedicada a mí y perdón. Cuando te quieras casar y en el amor tener suerte, búscate una teruelana que te amará hasta la muerte. Y yo os garantizo que así es, que esa teruelana que está por ahí, creo que te amará hasta la muerte. En fin, Adelino entró a formar parte de la Junta Directiva allá por los años 40 y fue su presidente entre 1950 y 53. Fundó en el 67 la Peña del Cachirulo, que por ahí veo yo una real cosa muy guapa que esta tarde nos acompaña, paisana mía. Seguro estoy, con la historia tan larga y brillante como tenéis, que olvidaré algún nombre, alguien se quedará en el tintero. Luego que me perdonen, pero todos los que he nombrado y los que se me hayan pasado, forjaste la historia de este centro aragonés. Pero lo vamos a lo que hoy nos congrega aquí, con legítimo orgullo, alegría, añoranzas y recuerdo emocionado para quienes ya no están entre nosotros. Dijon, la Borgoña, Francia, septiembre de 1963. Hace 50 años, medio siglo, y parece que fue ayer. Sus protagonistas, los profesores de rondalla, los hermanos Mena, el profesor de canto, Ángel Martínez, el profesor de baile, Pablo Luis Maza, y todos los cuadros, rondalla, canto y baile, que demostraron desde Dijon cómo se canta y cómo se baila la jota, admirando a todo el mundo como estudiante de gran calidad. Ya sé, ya lo he leído,
que al saber los ganadores volaron por el aire banderetas, bandurrias, cachirulos, pañuelos y muchas cosas más. Y me imagino que vuestras lágrimas provocaron una inundación de aquellas tierras del buen vino. Una vez más, enhorabuena por vuestro trabajo, vuestra ilusión y vuestra entrega. Solo de esta ciudad, a ese gran periodista, a ese hombre de la información, que es Rafael Grines Lorete, a quien acabo de saludar, y a quien conozco sin que él me conozca a mí, sin que él me conociera a mí, desde hace muchísimos años. Y recordar que allí fue también el intérprete francés para entenderse con aquella gente. Y recordar también que en aquel cuadro de bailadores y bailadoras figuraba Julia Moya Álvaro, una muchacha que 3 años después lo llevó a adoptar y le dio 4 hijos y 8 nietos. Buena cosecha para aquella añada, Rafael. Y un recuerdo emocionado para José Pérez Arnal, que formó infinidad de rondallas y fue director de la rondalla de este centro aragonés, quien dejó entre otros documentos varias composiciones musicales que su hija ha proporcionado al centro. Seguro estoy que tanto Antonio Ayue como Pablo Luis Maza, Guadalino Gómez y José Pérez Arnal, junto a los cuadros que triunfaron en Millón hace 50 años y todos aquellos bailadores, cantadores y miembros de la rondalla que nos dejaron, habrán montado hoy la rondalla allá arriba de las nubes y rodeando la Virgen del Pilar estarán recordando J va y J viene el triunfo tenido hace medio siglo en la ciudad de Millón. A todos ellos, con nuestro recuerdo emocionado, nuestra eterna gratitud por su entrega a este centro aragonés. Descansad en paz, amigos. Un saludo cariñoso también para vuestras reinas Arantxa Aviñón, la mayor, y para Lucía Jiménez, la infantil, a quienes tuve el honor de conocer en Sagunto y comprobar que el Centro Aragonés de Valencia supo elegir a sus reinas. Y a ti, presidente del Centro Aragonés, amigo Pablo Gómez Vicente, a ti y a tu junta directiva, mi sincero agradecimiento, porque al meterme en este volado me habéis dado la oportunidad y el placer de conocer las andanzas, la historia, el trabajo, la solidaridad y los éxitos del Centro Aragonés de Valencia. Y quisiera despedirme con unos versos dedicados a las socias y socios, a todos los presentes y a los amantes de la cultura, valores y tradiciones de Aragón. Para todos vosotros, ahí van estos versos. Aragón es una jota que acompaña a la montaña, un grupo alegre que baila entre bandurria y guitarra. Pero no es solo eso. Nuestra tierra es mucho más. Es arte, historia, cultura, es nobleza y lealtad. Es tradición irregable, folclore rico ancestral, monumentos colosales al arte y modernidad. Nuestra tierra es Zaragoza y una Agustina sin par, y un río que los pies besan de la Virgen del Pilar. Los siglos, la Torre Nueva, la Academia Militar, el Parque de Buenavista y ese pintor inmortal, el sordo de Fuente Todos, Goya, de fama mundial. Y los ríos Arba y Gárigo, la ribera del Jalón, la ribera del Siloca y el Monegro colosal, el Moncaño colosal, César Augusto Laseo, el Cid Díaz de Vivar, el rey de Aragón, Fernando, y una historia secular, Daroca, Calatayud, los vinos de Cariñena y agua, oasis de cascadas del monasterio de Piedra, Fuente Todos, de Ciñena, Caspe, Alaga, Sos del Rey, Borja, de Chipe y Almunia, Tauberca, Egea, Aladrén. También existe Teruel, que todo encanto y belleza muestra en sus torres mudéjares huellas de antigua nobleza. Existe, y siempre olvidada, lucha por sobrevivir, clamando, movilizada, España, estamos aquí. Y 1000 manos artesanales, cerámica de valor, grandes centros industriales, futuro prometedor. Los montes universales, los ríos entre montañas, el Turia, Alfambra, el Mijares, el Guadalupe y Martín, que enriquecen con sus aguas unas tierras secas, áridas, que se niegan a morir. Celtíberos y romanos, visigodos, maometanos, son la historia de Teruel, como es la catedral,
y San Andrés y San Pedro, la iglesia de San Miguel, donde se hallan los restos de don Diego y de Isabel, la iglesia del Salvador y el Cristo de las Tres Manos, la Torre de San Martín y el acueducto afamado, Icella y Albarracín, Mirandel y Cantavieja, Valderrobres, Alcañiz y La Vega y Cabrera, Alcurisa y Albalate, Calaceite, Cabín Real, Cedrillas, Libros, Calanda, Calabocha, Monreal, Bora, Rubielos y Alfambra, Celadas, Blancas y Olaya, Ilesuela y Alcalá, Cuevas, Pollo, Castellote, Corniche y Guadalaviar, Puerto Escandón, Santa Eulalia, Sarrigón y el Pedal. También Huesca es Aragón, cubierta de nieve blanca, arrastrando la tradición de su famosa campana. Al norte los Pirineos, haya, pino, roble, abeto, naturaleza sin par, Monte Perdido, Monegros, Ordesa, parque natural. Los ríos Gallego y Cinca, amplias lagunas glaciares, el Palacio de los Reyes, iglesias monumentales, Magdalena, San Lorenzo, la iglesia de las Miguelas y el secular monasterio, cual es San Juan de la Peña, y sus puertos de montaña, las aguas de Panticosa, Isaviñánigo y Jaca, cual de todas más hermosa, Barbastro, Fraga y el Temple, Candanchú, Antillón, Canfrán, Torre Ciudad, Los Molinos y Peralta de la Sal. Ciudades, villas y aldeas, 1000 pueblos unidos son valiosas perlas que engalan la corona de Aragón. Estos son los 3 pilares que sustentan Aragón, tierra de inmensos trigales, remolachas, azafranes, trabajo, esfuerzo, sudor, tierra con vientos de cierzo que hielan el corazón, hombres nobles y sinceros que entonan una canción en que van los sentimientos de los hijos de Aragón. Tierras de claros torrentes que dan vida a los bancales en donde versen las fuentes que hacen crecer los bancales. Donde una bota de vino, rico jamón y una hogaza forzan a pesar del frío, el crisol de nuestra raza. Crisol de cabeza dura, tozudez y terquedad, de nobleza y de bravura, de honradez y lealtad, de trabajo y de sudor, que vencen la sequedad, carácter emprendedor y socarrón y jovial. Aragonés y español, qué rica duplicidad, porque decir Aragón es decir hispanidad, tierra de fieles amantes, que el amor en Aragón es fiel, sincero y constante. Eso es hacer el amor. Aragón es una gente sencilla que nunca engaña, ejemplo vivo y presente para los pueblos de España. Aragón es solidaria, siempre dispuesta a agradar, que haga mundo hospitalaria sus puertas de par en par. Y ahora guardaré silencio, como hace el río Ebro al pasar por el Pilar. Aquí os entrego mi verso, mi emocionado cantar. No aplaudáis mi despedida, que hemos llegado al Pilar. La Virgen está dormida. La Virgen está dormida. La Virgen está dormida. No la quiero despertar. Enhorabuena y muchas gracias.